Hola, un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores, los que apenas llegan a conocer el canal, bienvenidos. Este es un espacio donde tocamos temas de carácter tributario, de carácter jurídico en general y pues muy enfocado también en los temas societarios. En esta época que se avecinan los vencimientos de declaración de renta, hemos venido haciendo unas entregas parciales sobre distintos análisis en relación con el impuesto de renta de personas naturales. En este video me pretendo enfocar en unos conceptos que suelen darse habitualmente en la conversación de los profesionales contadores o asesores, pero que muchas veces no se va al fondo de lo que tiene la trascendencia de ellos. Me estoy refiriendo a los conceptos de renta cedular frente a el concepto de, vamos a ver, renta global. Y entonces pretendo explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Digamos que nuestro sistema tributario, hasta antes del año 2002, se enfocaba en el concepto de renta global, hasta el año 2002. De ahí en adelante empezamos a hablar de renta cedular. ¿Y cómo así? Muy fácil. Bajo el concepto de renta global, al legislador solamente le importaba conocer la sumatoria de los ingresos del contribuyente y a esa sumatoria de ingresos restarle la sumatoria de los costos y las deducciones. Pero no se preocupaba el legislador en establecer la coherencia entre el ingreso y el costo y la deducción. O sea, no había esa importancia, ¿sí? Ahora, es en la ley 788 del 2002, para que consulten por favor el artículo de ahí en adelante, el 177-1 del Estatuto Tributario. En ese artículo se establece que hay una limitación de los costos y deducciones que no están o no podrán estar asociados a ingresos no constitutivos de renta, ni ganancia ocasional, ni a rentas exentas. Ahora, ¿qué ocurre de ahí en adelante? Ya el legislador se preocupa por entender que haya una coherencia entre la naturaleza del ingreso y la procedencia del costo o la deducción. No crean pues que esto de la renta cedular, como muchos piensan, surgió pues apenas en la ley 1819, es decir, del año 2016 para acá. Eso ya es un tema que se venía hablando desde mucho antes. En el sistema tributario mundial se establece esa importancia para establecer una mejor tasa de tributación, no para el contribuyente y no para el Estado, que sea más efectivo el impuesto. El contribuyente sí tendrá que establecer esa coherencia. Entonces ahora sí nos vamos entendiendo estos conceptos a cómo están establecidas las rentas en Colombia para las personas naturales, por ejemplo, con ocasión de la declaración de renta del año 2024 que se van a empezar a presentar. Entonces resulta que en nuestro país, en el caso de las personas naturales, el sistema tributario estableció básicamente tres tipos de cédulas: la cédula general, la cédula de dividendos y la cédula de pensiones. Nos detenemos un poco en la cédula general para que consulten artículo 335 del estatuto. Y entonces ahí nos menciona, mire, cuáles son esos elementos o cuáles son las rentas que están en la cédula general. Entonces nos hablan de las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Una persona natural, que ya pues en las sesiones anteriores habíamos dado pautas para identificar cuándo se califica y se clasifica como contribuyente del impuesto, siendo persona natural que esté residiendo en Colombia, tendrá que presentar su denuncio rentístico considerando estas cédulas, independiente de si está obligado o no llevar contabilidad, que era algo que habíamos dicho en la sesión pasada
y hay que hacer una precisión. Independientemente de que esté o no obligado a llevar contabilidad, siendo persona natural residente en Colombia, se tendrá que preocupar por asociar sus ingresos a esta clasificación de las rentas que trae el estatuto. Entonces, si ustedes consultan, por ejemplo, el artículo 103 del estatuto tributario, menciona cuáles son las rentas de trabajo. Pero esa lista que aparece en el 103, ojo, no es una lista taxativa, sino meramente enunciativa, es decir, que pueden haber otras que no estén relacionadas de forma detallada en el artículo. ¿Cuál es la clase, o digamos la clave, perdón, para identificar cuándo una renta puede clasificarse en uno de esos tres grupos? Ojo, renta de trabajo va a indicar siempre la prestación personal y directa de un servicio, siempre, independiente si hay un contrato laboral o no lo hay. Pero hay una prestación personal y directa de un servicio. ¿De qué servicio? De esos que menciona el 103. Una renta de capital normalmente nos está asociando al concepto de renta pasiva. ¿Qué es una renta pasiva? Hombre, la que yo obtengo por la explotación de un activo fijo. Por ejemplo, una acción me genera dividendos, pero eso la vamos a tener acá. Pero un CDT, por ejemplo, me genera rendimientos, va ahí. Si yo tengo, por ejemplo, un activo produciendo, un vehículo, una bodega que me genera cánones de arrendamiento, lo llevo a rentas de capital. Y las rentas no laborales son las que no se clasifican en ninguna de las dos. Pero ojo, en las rentas no laborales, aquí caben estas rentas de trabajo, pero que se desarrollan en equipo. O sea, cuando yo tengo, digamos, un grupo de personas, valga decir el caso, el contador, el revisor fiscal, pero detrás de él hay asistentes, hay secretarias, desarrollan actividad económica, se van a rentas no laborales. Pero si el revisor fiscal, el contador o el abogado desarrolla el trabajo de manera personal y directa, sin incorporar otras personas allí, pues es una renta de trabajo. Las rentas de dividendos, como su nombre lo indica, provienen precisamente de la obtención del rendimiento de las acciones. Ya pues posteriormente estaremos hablando sobre cómo se clasifican los dividendos para efecto tributario y cómo diferenciarlos en sus diferentes componentes, cómo determinarlos. Y la renta de pensiones, pues la que obtienen las personas, no solamente el que tiene una pensión, mire, estamos hablando que antes de la reforma pensional, obviamente, con esta ley nueva que está en discusión, la persona era objeto, por ejemplo, de una devolución de saldos que no alcanzó la persona a lograr la pensión de jubilación. Entonces tenía unos saldos de ahorro pensional. Esa devolución de saldos de ahorro pensional cabía allí también. Y desde la ley 2277 del 2022, es decir, a partir del año 2023, los extranjeros que obtienen rentas de pensiones del exterior van a tener el mismo tratamiento que tienen en Colombia. Recordemos que aquí hay un panorama importante que establece hasta 1000 VTs mensuales como renta exenta. Esto cambia totalmente con la reforma pensional y lo dijimos por allá en otro video que preparamos del impacto tributario de la reforma pensional, porque aquí muchos pensionados con esa reforma pensional, si sale, van a llegar a pagar impuestos, lo que era muy difícil en el panorama actual. Porque si tenemos en cuenta que el OVT mensual, por ejemplo, en el año actual, 49.000 y algo, 49 millones de pesos mensuales de pensiones hoy en Colombia no tributan. Con la reforma pensional, esas 1000 VTs van a estar desagregadas en 12 periodos del año. ¿Cómo les parece? Entonces, muchos pensionados con la reforma pensional van a tener que pagar impuestos. Pero este es el panorama actual. Posteriormente estaremos explicando el tema de los dividendos. Espero haber sido claro con esta explicación. Un saludo muy especial para todos.